Bienvenidos a Luz Estelar. Hay mañanas en las que el cuerpo despierta antes que la mente con una inquietud que no tiene nombre, como si algo estuviera a punto de tensarse. Es lunes 25 de mayo y el cielo trae una de esas configuraciones que los antiguos astrónomos persas registraban con tinta roja. Marte en Tauro en cuadratura exacta con Plutón en Acuario retrógrado, la misma tensión entre lo que posees y lo que está listo para transformarse sin pedir permiso. Hoy el horóscopo tiene una lectura precisa para Géminis, el signo que recibe la luz del Sol en sextil con Neptuno, pero también una advertencia práctica para todos los signos. Quédense conmigo que el mapa de este lunes se despliega ahora mismo. Empecemos por lo que está pasando en el cielo más allá de esa tensión entre Marte y Plutón. El Sol, a 3.6 grados de Géminis, está en conjunción con Urano, apenas a 2 grados de distancia y en sextil exacto con Neptuno. Esto no es casualidad. Mientras la cuadratura te exige soltar el control, el Sol y Urano juntos encienden la mente con ideas que llegan como destellos, y el sextil con Neptuno les da una dosis de intuición casi poética. No es un día para forzar respuestas lógicas. La solución que buscas puede llegar en forma de un sueño o una conversación casual. La luna en Virgo, en fase creciente con un 67% de iluminación, forma un sextil armónico con Júpiter en Cáncer. Eso significa que la emoción del día no es caótica sino práctica. Hay un impulso real de organizar algo que te dé seguridad emocional, limpiar un espacio, ordenar una agenda, resolver un tema doméstico que llevas arrastrando. Aprovecha esa claridad antes de que la luna entre en vacío de curso más tarde, porque después las decisiones perderán tracción. Y un detalle que no se mencionó: Plutón retrógrado en Acuario en trígono con Urano desde Géminis. Es una configuración lenta, de fondo, que viene empujando desde hace semanas. Hoy su mensaje es claro: lo que estás revisando internamente, una creencia, un patrón, una relación. No es un capricho, es una corrección de rumbo que el universo ya empezó. No la frenes. Aries. Saturno a 11 grados en tu signo te aprieta la base del cuello. Hoy, ese límite que te negaste a poner la semana pasada ya no espera. Marte en Tauro cuadra Plutón retrógrado y antes de que las 3 p.m. te atrape en otra discusión circular, corta el hilo. No es pelea, es decisión. La luna en Virgo sextil a Júpiter en Cáncer te da una ventana entre el almuerzo y el atardecer para mover el cuerpo. Sal a caminar sin destino. Deja que el paso físico desanude lo que la mente atora. En el amor, Venus en tu casa de recursos ajenos sextil a Marte, ese gesto que pospones, la llamada que etiquetaste como después, tiene que ocurrir hoy, no mañana. El trabajo se aligera si sueltas el control sobre lo que otro debe terminar. Toma el teléfono, di lo que falta y después cállate. El silencio activo es tu herramienta ahora. No expliques, ejecuta. Tauro, Marte en tu signo cuadra a Plutón retrógrado desde Acuario. Ese arreglo que pospusiste para el fin de semana te aprieta la mandíbula ahora. La luna en Virgo sextil a Júpiter en Cáncer activa tu casa del trabajo, pero el detalle fino pide que bajes el ritmo. Mastica el almuerzo en silencio, sin pantallas, sintiendo el filo del cuchillo contra el pan. Venus en Cáncer sextil a Marte te da un empuje suave para resolver lo que dejaste a medias con alguien cercano. Llama antes de las 7 p.m. cuando la luz cambia. En el amor, esa conversación que evitaste cede si nombras lo que sientes con la mano quieta sobre la mesa, sin apuro. Tu energía hoy se mide en pausas. Apoya la planta del pie en el suelo 3 veces antes de levantarte. Antes del atardecer, abre la ventana y deja que el aire entre sin buscar nada más. La firmeza no es resistencia, es reposo. Géminis. Tu Sol a 3.6 grados recibe el sextil exacto de Neptuno en Aries y esa idea que te llegó entre sueños esta madrugada es un mapa más claro de lo que crees, no la descartes como simple ruido mental. Mercurio, tu regente, avanza firme a 15.9 grados dentro de tu signo, afinando cada palabra que dices con una precisión casi quirúrgica. Hoy el diálogo interno pesa más que el externo. La luna en Virgo te pide que organices ese revoltijo de pensamientos antes de compartirlos. En el amor, evita discutir planes a futuro. Mejor observa lo que la otra persona hace sin decir. En el trabajo, ese proyecto que dejaste a medias pide una decisión binaria, sí o no.
antes del atardecer. Ve a un café distinto al de siempre y cambia la ruta mental. El 25 de mayo de 1810, en Argentina, se gestó una revolución desde una sala de juntas pequeña. Hoy tú también estás armando algo desde adentro. Cáncer. Venus en tu signo sextil a Marte en Tauro hoy te da ese impulso suave pero firme para pedir lo que necesitas sin sentir que estás exigiendo. La luna en Virgo en tu casa del trabajo sextil a Júpiter en Cáncer te recuerda que cuidar de los demás empieza por no ignorar tu propio cansancio. Ese dolor en la nuca que llevas 3 días callando pide una pausa de 10 minutos con los ojos cerrados antes del almuerzo. En el amor, Venus activa una conversación que habías postergado. No necesitas resolver todo, solo soltar el peso de tener que explicarte. La cuadratura de Venus con Neptuno te pide claridad. Lo que sientes es real, no lo disfraces de ideal. Antes de las 4 de la tarde, haz un gesto físico pequeño, apoya la mano en tu pecho y respira hondo 3 veces. Eso basta para que tu sistema nervioso sepa que estás aquí, contigo. Tu sensibilidad no es un exceso, es tu brújula. Leo, con el Sol en Géminis sextil a Neptuno exacto, ese sueño que guardaste como vago anhelo hoy tiene textura de plan posible. Algo que imaginaste para tu reino personal pide un gesto mínimo, no una declaración épica. La luna en Virgo, en tu casa de la salud y la rutina, sextil a Júpiter en Cáncer. Te despiertas con una sensación de que el cuerpo pide orden, pero el corazón quiere expansión. No los enfrentes. Antes de las 2 de la tarde, aparta 10 minutos para respirar frente a una ventana abierta. Ahí donde el pulso baja, la idea que necesitas se presenta sola. En el amor, Venus en Cáncer sextil a Marte en Tauro sugiere que una conversación pendiente sobre recursos compartidos se resuelve si la inicias desde la escucha, no desde la defensa. En el trabajo, el trígono del Sol con Plutón retrógrado te da poder de reestructurar un acuerdo sin forzar. Tu luz no necesita explicarse hoy, solo ocupar su espacio. Virgo. La luna en tu signo a 23 grados sextila a Júpiter en Cáncer. Esa sensación de alivio intestinal que te despierta no es casualidad. Tu cuerpo procesa emociones acumuladas desde el fin de semana. Mercurio en Géminis te mantiene en modo afinador. Si algo se siente fuera de lugar en tu escritorio o en tu agenda, hoy tienes la precisión para corregirlo sin obsesionarte. El sextil Sol-Neptuno activa tu casa de comunicación. Así que esa idea que te parecía borrosa gana forma antes de las 4 p.m. En el trabajo, revisa un documento que firmaste el viernes. Hay un detalle que se te escapó. En el vínculo cercano, evita analizar en voz alta lo que el otro siente. Mejor toca su hombro y espera. Antes de dormir, masajea tus propias manos durante 2 minutos. Liberas el exceso de control que acumulaste hoy. La precisión no es rigidez, es el ritmo que te permite fluir. Libra, con Venus en Cáncer rozando a Marte en Tauro por sextil, esa tensión entre lo que sientes y lo que callas encuentra un alivio práctico, hoy, como si alguien te diera permiso para decir lo que llevas días rumiando sola. La luna en Virgo cuadra a Júpiter desde tu casa de la salud y ese nudo en el estómago que aparece cada vez que revisas el chat sin responder tiene nombre. Necesitas cerrar un ciclo, no ganar una discusión. En el trabajo, el Sol en Géminis sextil a Neptuno te da claridad para ver el patrón que se repite en tus alianzas. Siempre cedes un paso más de lo que recibes. Esta tarde, entre las 4 y las 6, haz una pausa física, apaga notificaciones y siéntate en silencio frente a un espejo sin juzgarte, solo mirando. No necesitas mediar entre lo que otros quieren y lo que tú necesitas. Hoy el equilibrio empieza por no negociar tu paz interna. Escorpio. Marte en Tauro cuadra a Plutón retrógrado en Acuario justo hoy. Ese impulso que borraste a las 2 a.m. de la semana pasada vuelve a la superficie con la mano abierta, no con el puño. La luna en Virgo sextil a Júpiter en Cáncer activa tu casa de finanzas compartidas y herencias emocionales. Hay una suscripción que pagas por costumbre y un favor que debes cobrar sin culpa. El Sol en Géminis sextil a Neptuno te da claridad para distinguir entre lealtad y sumisión. En el amor, Venus en Cáncer sextil a Marte suelta la tensión de una conversación que pospusiste 6 días. No necesitas disculpa, necesitas un hecho concreto. Antes de las 6 p.m.,
envía el mensaje que guardaste en borradores. En el trabajo, Saturno en Aries te pide cerrar una pestaña abierta del navegador que drena tu atención. No quemes papeles ni escribas listas. Hoy el poder está en un solo gesto físico. Cambia el código del Wi-Fi de tu casa. Ese acto reordena el territorio que creías perdido. Sagitario, con Venus en Cáncer en cuadratura exacta con Neptuno en Aries, esa sensación de que algo no encaja en tus relaciones cercanas tiene nombre. Estás viendo lo que quieres ver, no lo que hay. La luna en Virgo sextil a Júpiter te da claridad mental antes del mediodía, pero Marte en Tauro cuadrando a Plutón retrógrado remueve polvo en tu zona de recursos compartidos. Revisa ese gasto que pospusiste o la conversación de dinero que dejaste colgada. El Sol en Géminis sextil a Neptuno expande tu fe optimista, sí, pero también te puede llevar a prometer de más. En el amor, pregúntate si estás idealizando una situación que pide pies en la tierra. Antes de las 3 de la tarde, haz una pausa de 5 minutos con los ojos cerrados y respira hondo, dejando que la incomodidad se asiente sin juzgarla. El camino no siempre es hacia adelante, a veces el horizonte está en lo que solías evitar mirar. Capricornio, Marte en Tauro cuadra Plutón retrógrado en tu casa del trabajo, y ese proyecto que avanza a paso de tortuga te está royendo la paciencia desde el lunes a primera hora. La luna en Virgo sextil a Júpiter te ofrece un respiro concreto. Entre las 11 y las 1 de la tarde revisa un presupuesto o ajusta un plazo, porque tu ojo para los detalles encuentra la brecha justa para destrabar lo que se atascó. En el amor, Venus en Cáncer sextil a ese mismo Marte invita a un gesto físico, no una palabra. Deja las llaves sobre la mesa de la entrada o ajusta el respaldo de su silla sin decir nada. Saturno en Aries te pide que no fuerces la siguiente hora. El resultado que quieres no se acelera con más empuje, sino con una pausa estratégica. Antes de las 4, cierra el archivo que llevas abierto desde ayer y sal a caminar una cuadra sin teléfono. La estructura que construyes hoy es más sólida porque elegiste cuándo detenerte. Acuario, Plutón retrógrado en tu signo se activa con el trígono del Sol desde Géminis. Esa idea que descartaste por impráctica la semana pasada vuelve con una precisión que no esperabas, como si el universo te dijera que sí estabas viendo bien. La luna en Virgo sextil a Júpiter en Cáncer enciende tu casa de comunidad y redes, pero con un matiz. No se trata de sumarte al grupo, sino de traer tu pieza única al rompecabezas colectivo. En el trabajo, el sextil Sol-Neptuno te da acceso a una intuición técnica que otros no tienen, especialmente si trabajas con datos o sistemas. Ese colega que parece distante hoy necesita justo lo que tú sabes articular. Antes de las 4 p.m. envía un mensaje breve con una observación que hayas guardado. No esperes validación. Tu originalidad no necesita permiso para existir. Piscis. El Sol en Géminis sextil exacto a Neptuno en Aries abre una compuerta onírica justo cuando la luna en Virgo cuadra con J. Júpiter en Cáncer, ese sueño que se repitió 3 noches y del que solo recuerdas el color de una puerta azul, hoy te entrega la llave antes del atardecer. Mercurio en Géminis te pide que verbalices esa imagen antes de que se diluya. Llámale por su nombre aunque suene absurdo. En el amor, Venus en Cáncer sextil a Marte en Tauro suaviza la tensión de una conversación que pospusiste, respira hondo y di lo que guardaste sin adornos. En el trabajo, la cuadratura Marte-Plutón te urge a soltar el control sobre un detalle que no depende de ti. Antes de las 5 p.m, camina sin auriculares hasta el primer charco que refleje el cielo y quédate ahí un minuto entero. Tu cuerpo sabe más que tu mente hoy. El Sol en Géminis, cerrando el día con la luna cuarto creciente, te deja una sola tarea: mirar lo que llevaste cargando sin nombrarlo. Esa conversación pendiente o esa idea a medio armar ya no cabe en el bolsillo. Antes de dormir, ponle una palabra aunque sea en voz baja. No hace falta resolverla, solo reconocerla. Mañana al atardecer la luna entra en Libra y el aire se vuelve más ligero para compartir lo que hoy descubriste. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.